Hay una forma de ansiedad que no hace ruido, pero nunca se va. No te grita, no te paraliza por completo, no te obliga a detener tu vida. De hecho, te deja seguir funcionando. Trabajas, hablas con gente, usas el celular, te ríes incluso, pero por dentro hay algo que no se apaga, como un fondo constante. Como si tu mente nunca terminara de descansar del todo. Y lo más extraño es que ya te acostumbraste. Tal vez no lo llamas ansiedad, tal vez lo llamas estrés, cansancio, sobrepensar demasiado, estar saturado. Pero si te detienes un momento, si haces silencio, lo sientes. Esa sensación de que algo no está bien, aunque no sepas exactamente qué. Y si este momento te está tocando de alguna forma, si hay una pequeña parte de ti que siente que esto es contigo, quédate, no por el video, quédate por ti. Porque lo que vamos a tocar aquí no es superficial y puede que algo cambie dentro de ti si te permites escucharlo de verdad. Porque hay algo que casi nadie te explica. Tu ansiedad no siempre viene de lo que te pasa afuera. Muchas veces viene de cómo tu mente aprendió a sostenerse. Y eso cambia todo, porque si el problema está afuera, te sientes víctima. Pero si el problema está en cómo tu mente funciona, entonces también hay una puerta. Una que casi nunca te enseñaron a ver. Y aquí es donde empieza algo incómodo. ¿Alguna vez has sentido que incluso cuando todo está bien, tú no lo estás? Que no hay un problema real, urgente, concreto, pero tu mente sigue buscando algo. Algo que analizar, algo que cuestionar, algo que anticipar, como si no supiera simplemente estar, como si la calma te incomodara. Eso no es casualidad. Eso es una forma de funcionamiento, una que en muchos casos no nació contigo, pero se volvió parte de ti. Y aquí hay algo importante que quiero que observes sin juzgarte. ¿Cuántas veces al día revisas tu celular sin realmente necesitarlo? No porque haya algo urgente, sino porque hay un vacío pequeño, un segundo de silencio, y tu mente no lo tolera. Entonces haces scroll, abres una app, buscas algo, lo que sea, para no sentir. Eso que no sabes bien cómo nombrar. Ese pequeño vacío, ese ligero malestar, ese instante donde no pasa nada y por alguna razón, eso se siente incómodo. Eso también es ansiedad. Pero no la ansiedad que te enseñaron a reconocer. Es más silenciosa, más sofisticada, más integrada en tu vida. Y justamente por eso, más difícil de ver. Tu mente aprendió a llenarse constantemente de estímulos, porque quedarse en vacío se volvió amenazante. Y aquí entra algo que muy pocos conectan con la ansiedad, la dopamina. No como concepto técnico, sino como experiencia. Cada vez que haces scroll, cada vez que cambias de video, de historia, de conversación, tu cerebro recibe pequeñas dosis de novedad, pequeñas recompensas, nada profundo, nada que realmente te llene, pero suficientes para no sentir el vacío. Y con el tiempo, tu mente empieza a depender de eso, no para sentirse bien, sino para no sentirse mal. Y eso es muy distinto, porque ya no estás buscando placer, estás evitando incomodidad. Y eso crea un ciclo donde el silencio se vuelve raro, donde la pausa se vuelve incómoda, donde estar contigo sin distracciones se siente pesado. Y entonces tu mente hace lo que aprendió. Te mantiene ocupado, te mantiene pensando, te mantiene anticipando, porque en el fondo cree que eso te protege, aunque en realidad te agota. Y aquí es donde quiero que te hagas una pregunta muy honesta. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio, sin sentir la necesidad de escapar de ti? No distraído, no entretenido, no acompañado, solo en paz, sin que tu mente empezara a generar ruido, sin que buscaras algo más, sin que sintieras que falta algo. Si no puedes recordarlo con claridad, no es porque hay algo mal contigo, es porque tu mente se entrenó de otra forma, una forma muy común hoy, pero muy poco cuestionada.
Porque vivimos en un entorno que premia la estimulación constante, donde estar ocupado parece virtud, donde tener la mente llena parece normal, donde parar parece perder el tiempo. Pero tu sistema nervioso no funciona así. Tu cerebro no fue diseñado para recibir estímulos constantes sin descanso. Y cuando eso pasa, empieza a activarse, a generar una especie de alerta suave, pero continua. No lo suficiente para detenerte, pero sí lo suficiente para que nunca estés completamente en calma. Eso es cortisol, no en su forma extrema, sino en su versión sostenida. Una activación baja, pero constante, como un motor que nunca se apaga del todo. Y eso, con el tiempo, se siente como ansiedad, no una ansiedad intensa, sino una ansiedad crónica, silenciosa, normalizada, integrada en tu día a día. Y aquí viene algo que puede incomodar un poco. Muchas veces, esa ansiedad no viene solo de lo que haces, sino de quién crees que tienes que ser. Porque no solo estás sobreestimulado, también estás comparándote todo el tiempo, aunque no te des cuenta. Comparas tu ritmo con el de otros, tu cuerpo, tu vida, tu progreso, tu forma de pensar. Y eso crea una distancia entre lo que eres y lo que sientes que deberías ser. Y esa distancia genera tensión, una tensión interna, una especie de fricción constante, como si siempre estuvieras un poco por detrás, un poco insuficiente, un poco no ahí, todavía. Y eso alimenta la ansiedad de una forma muy profunda, porque ya no se trata solo de lo que haces, sino de cómo te percibes. Y aquí entra algo aún más delicado, la identidad. No la que dices tener, sino la que estás construyendo constantemente, sin darte cuenta, especialmente en lo digital, porque hoy no solo vives tu vida, también la observas, la comparas, la editas, la proyectas, y eso cambia la relación contigo, porque empiezas a verte desde afuera, a evaluarte, a medir tu valor en función de cómo encajas, de cómo te perciben, de cuánto validas. Y eso genera algo muy sutil, pero muy poderoso, una desconexión entre lo que sientes y lo que muestras, entre lo que eres y lo que crees que deberías ser para ser aceptado. Y sostener esa dualidad cansa, agota, genera una tensión interna constante, una especie de vigilancia mental, como si siempre hubiera una parte de ti observándote, corrigiéndote, ajustándote, y eso no te deja descansar. Porque incluso cuando estás solo, no estás completamente contigo. Hay una versión de ti que estás intentando sostener, y eso también es ansiedad, pero no se ve, no se diagnostica. Fácil, no se habla tanto, porque parece normal, porque todos lo hacen, pero eso no significa que sea natural para tu mente. Y aquí es donde quiero que observes algo más. ¿Cuántas veces has sentido que necesitas hacer algo más para sentirte suficiente? No porque alguien te lo haya dicho directamente, sino porque lo sientes, como una presión interna, como si no pudieras simplemente ser, sin justificarlo. Eso no es motivación, eso es ansiedad, disfrazada. Es una forma de no sentirte en paz contigo, a menos que estés avanzando, produciendo, mejorando. Y, aunque suene positivo, en el fondo no te deja descansar, porque nunca es suficiente, siempre hay algo más, y tu mente se acostumbra a vivir en ese casi, en ese todavía no, en ese cuando logre esto, entonces sí, pero ese entonces nunca llega, porque el sistema no está diseñado para que llegues, sino para que sigas buscando, y eso mantiene la ansiedad viva, no como un problema puntual, sino como una forma de vida. Y si esto te está resonando, no es casualidad, no es coincidencia que te sientas así, no es debilidad, no es falta de disciplina, es una combinación de factores, de cómo aprendiste a relacionarte contigo, de cómo el entorno moldeó tu atención, de cómo tu identidad se fue construyendo en medio de estímulos, comparación y validación.
Y todo eso tiene sentido, pero también tiene un costo, uno que tal vez ya empezaste a sentir, aunque no lo hayas puesto en palabras. Y lo más importante es que hay formas en que tu propia mente, sin querer, mantiene ese estado activo. Formas que parecen inofensivas, formas que incluso sientes como normales, pero que, en el fondo, alimentan ese ruido constante. Y eso es justo lo que vamos a ir viendo. No para que te juzgues, sino para que empieces a ver. Porque cuando ves, algo cambia. Aunque sea poco, aunque sea lento. Pero cambia. Y a veces eso es todo lo que necesitas para empezar a salir de ese lugar donde llevas tanto tiempo sin darte cuenta. Y hay algo aún más profundo que ocurre. Algo que casi nunca se nota porque parece parte de tu forma de ser. Tu mente no solo reacciona a lo que pasa, también anticipa lo que podría pasar. Y lo hace constantemente. No como un evento puntual, sino como un hábito. Como si estuviera siempre un paso adelante, intentando prever errores, imaginar escenarios, calcular consecuencias. A veces parece útil, a veces incluso sientes que te ayuda a estar preparado. Pero si lo observas con más honestidad, te das cuenta de algo incómodo. No te prepara, te desgasta, porque no estás resolviendo problemas reales. Estás viviendo versiones imaginadas de problemas que aún no existen, y tu cuerpo no distingue del todo entre lo real y lo real. Imaginado. Si tu mente imagina un escenario donde algo sale mal, tu cuerpo reacciona, se activa, se tensa, libera esa pequeña dosis de alerta. Otra vez, y otra, y otra, aunque nada haya pasado, todavía. Y así, empiezas a vivir en un estado donde el futuro pesa más que el presente, donde lo que podría salir mal tiene más fuerza que lo que está pasando ahora. Y eso mantiene la ansiedad encendida. No como una explosión, sino como un hilo constante, casi invisible, pero siempre ahí. Y aquí es donde quiero que te detengas un segundo. ¿Cuántas conversaciones has tenido en tu cabeza que nunca ocurrieron en la realidad? Respuestas que ensayaste, situaciones que anticipaste, escenarios donde te defendías, explicabas, evitabas todo dentro de tu mente, como si estuvieras viviendo múltiples versiones de tu vida sin moverte del lugar. Eso no es solo pensar demasiado, es una forma de intentar controlar lo incontrolable. Y, detrás de eso, casi siempre hay algo más profundo, miedo, no siempre evidente, no siempre consciente, pero presente. Miedo a equivocarte, miedo a no ser suficiente, miedo a que algo se rompa, miedo a que te rechacen, miedo a perder lo que tienes, miedo a no llegar a ser lo que crees que deberías. Y cuando ese miedo no se reconoce, se transforma, se disfraza de análisis, de planificación, de solo estoy pensando, pero en el fondo es una forma de no soltar el control. Y aquí viene algo que puede cambiar cómo ves todo esto. Tu mente no busca la verdad, busca certeza y cuando no la tiene, la inventa, aunque sea negativa, aunque te haga daño, porque para tu sistema es más cómodo una certeza incómoda que una incertidumbre abierta. Entonces, si no sabes qué va a pasar, tu mente llena ese vacío, con escenarios, con suposiciones, con interpretaciones, y la mayoría de esas interpretaciones no son neutrales, tienden hacia lo negativo, no, porque seas pesimista, sino porque tu cerebro está diseñado para detectar riesgo, para protegerte, para anticipar posibles amenazas. El problema es que hoy muchas de esas amenazas ya no son físicas, son psicológicas, sociales, internas. Y tu mente sigue reaccionando con la misma intensidad, como si tu identidad estuviera en peligro constante. Y en cierto sentido, lo está. Porque cuando tu valor depende de cómo te perciben, cada interacción se vuelve importante, cada silencio,
cada respuesta, cada mirada, cada publicación, cada reacción. Todo empieza a significar algo y eso es agotador, porque no puedes controlar todo eso, pero tu mente lo intenta. Analiza, interpreta, revisa, duda, vuelve a pensar y sin darte cuenta te metes en un bucle donde nada se cierra completamente, donde siempre hay algo más que podrías haber hecho, dicho, entendido. Y eso deja tu mente abierta, activa, sin descanso. Y aquí aparece otro fenómeno muy sutil, la necesidad de entenderlo todo, de encontrarle sentido a todo, de cerrar cada pregunta, como si no pudieras estar en paz sin tener todas las respuestas. Pero la vida no funciona así. Hay cosas que no se explican del todo. Hay decisiones que no tienen certeza absoluta. Hay momentos donde simplemente no sabes. Y si tu mente no tolera eso, va a intentar llenarlo. Otra vez. Con pensamientos, con hipótesis, con vueltas. Y eso también alimenta la ansiedad. ¿Por qué no? Estás permitiendo que algo quede abierto. Y vivir con todo abierto es agotador. Pero intentar cerrarlo todo también. Entonces quedas atrapado ahí, entre no saber y no poder dejar de pensar. Y aquí es donde muchas personas empiezan a confundirse. Creen que su problema es que piensan demasiado, pero en realidad el problema es que no pueden dejar de pensar. No es una elección, es un automatismo. Un patrón que se volvió tan constante que parece tu personalidad, pero no lo es. Es una forma aprendida de gestionar la incertidumbre, una forma que en algún momento tuvo sentido. Tal vez en un entorno donde tenías que estar alerta, donde equivocarte tenía consecuencias, donde necesitabas anticiparte para sentirte seguro, pero hoy ese mismo mecanismo puede estar generando el efecto contrario, porque ya no te protege, te mantiene en tensión, y hay algo más que ocurre cuando vives así. Tu atención se fragmenta. Nunca está completamente en un solo lugar. Estás aquí, pero pensando en otra cosa. Estás hablando, pero analizando cómo estás siendo percibido. Estás descansando, pero con una parte de tu mente activa. Siempre hay una capa extra, un ruido de fondo, y eso impide algo muy básico. La presencia. Estar realmente en lo que estás, sin necesidad de modificarlo, sin necesidad de evaluarlo, sin necesidad de mejorarlo. Solo estar. Y puede parecer algo simple, pero para una mente acostumbrada a la estimulación, al control y a la anticipación, eso es profundamente incómodo, porque en ese espacio no hay distracción, no hay validación, no hay comparación, solo estás tú. Y eso, para muchas personas, es lo más difícil. No por lo que son, sino por lo que aprendieron a creer que son. Porque si durante mucho tiempo tu valor estuvo afuera, en lo que haces, en cómo te ven, en lo que logras. Entonces, cuando te quedas contigo, sin todo eso, aparece una pregunta silenciosa. Una que no siempre se formula con palabras, pero se siente. ¿Soy suficiente, sin todo lo contigo? ¿De más? Y si esa pregunta no tiene una respuesta clara dentro de ti, tu mente no se queda tranquila. Busca, hace, piensa, se distrae, se exige, porque quedarse ahí, sin una validación externa, se siente como caer, como desaparecer un poco, y eso conecta con algo aún más profundo. El miedo a la insignificancia, a no ser visto, a no importar, a pasar desapercibido, a no dejar huella. Y en una cultura donde todo se mide, se muestra, se compara, ese miedo se amplifica, porque siempre hay alguien más visible, más exitoso, más avanzado. Y aunque racionalmente sabes que eso no define tu valor, emocionalmente algo se mueve. Algo se activa, algo se inquieta, y tu mente responde, intentando cerrar esa distancia,
intentando alcanzarlo, intentando no quedarse atrás. Pero esa carrera no tiene meta, porque no es externa, es interna. Y mientras no la veas, vas a seguir corriendo. Aunque estés quieto, aunque estés cansado, aunque ya no tenga sentido. Y lo más delicado es que todo esto puede pasar, sin que nadie más lo note. Desde afuera, todo parece normal, incluso bien. Pero por dentro, hay una tensión constante, un cansancio que no siempre sabes explicar, una sensación de estar demasiado en tu cabeza. Y eso, con el tiempo, empieza a afectar cómo vives, cómo te relacionas, cómo descansas, cómo decides. Porque cuando tu mente no descansa, tú tampoco, aunque duermas. Aunque pares, aunque te tomes un momento, si el ruido sigue, el descanso no es completo. Y eso va acumulando, poco a poco, hasta que un día ya no es solo incomodidad, es agotamiento. Y ahí es donde muchas personas empiezan a preguntarse, ¿por qué me siento así? Si todo está bien, y la respuesta no es simple. Pero empieza a aclararse cuando dejas de mirar solo lo que te pasa y empiezas a observar cómo tu mente está participando en eso. No para culparte, sino para entender. Porque en ese entendimiento hay algo que empieza a aflojarse, algo que deja de sentirse tan automático, algo que puedes empezar a ver en lugar de simplemente vivirlo. Y cuando eso pasa, aunque sea un poco, ya no. Estás completamente atrapado en el mismo patrón, porque ver cambia la relación, y eso abre una posibilidad que antes no estaba ahí. Y cuando empiezas a ver, aparece algo que al principio puede ser incómodo, pero también profundamente liberador. Te das cuenta de que muchas de las cosas que sientes no vienen del presente. Vienen de interpretaciones, de hábitos mentales, de formas de procesar la realidad que se volvieron automáticas. Y una de las más invisibles es esta. Tu mente no solo piensa, también interpreta constantemente quién eres. No es solo que analices lo que pasa, es que cada cosa que pasa la conectas contigo. Si alguien no responde, tu mente no solo registra el hecho, lo traduce. Seguro hice algo mal, ya no le intereso, siempre pasa lo mismo. Y en ese pequeño salto se construye una narrativa, una historia, que no necesariamente es real, pero se siente como si lo fuera. Y lo más fuerte es que no la cuestionas, porque ocurre rápido, automático, sin darte tiempo de verla como una interpretación. Se siente como verdad. Y cuando esa verdad se repite muchas veces, empieza a formar identidad. Empiezas a creer que eres alguien que molesta, alguien que no encaja, alguien que no es suficiente. No porque alguien te lo haya dicho directamente, sino porque tu mente fue construyendo esa historia poco a poco, con pequeños eventos, con interpretaciones rápidas, con conclusiones que nunca se revisaron. Y aquí hay algo que cambia todo. Tu ansiedad no siempre viene de lo que pasa, viene de lo que significa para ti lo que pasa. Y ese significado no es fijo, no es objetivo, es aprendido, es moldeado y muchas veces es heredado, de experiencias pasadas, de dinámicas familiares, de momentos donde tal vez no tenías herramientas para entender lo que sentías. Y entonces tu mente hizo lo que pudo, creó explicaciones, para darte sentido, para darte una forma de ubicarte, aunque esas explicaciones no fueran del todo justas contigo, y con el tiempo se quedaron, se volvieron tu forma de interpretar, tu lente, tu manera automática de leer la realidad, y ahí la ansiedad encuentra terreno fértil. Porque si cada experiencia se filtra a través de una identidad frágil, todo pesa más, todo se siente más personal, todo se vuelve más importante de lo que realmente es, y eso agota, porque no estás solo viviendo la vida, estás cargando constantemente con lo que crees que dice sobre ti. Y aquí quiero que observes algo con mucha honestidad. ¿Cuántas veces reaccionas emocionalmente no por lo que pasó,
sino por lo que interpretaste que significa. No es lo mismo. Pero tu cuerpo no distingue fácilmente. Si interpretas rechazo, tu cuerpo siente rechazo. Si interpretas fracaso, tu cuerpo siente fracaso. Si interpretas amenaza, tu cuerpo se activa. Aunque en la realidad tal vez no sea tan grave. Y esto conecta directamente con algo que casi nunca se explica bien: la relación entre identidad y ansiedad. Porque cuando tu identidad depende de factores externos, tu estabilidad interna también. Si necesitas que te validen, tu paz depende de otros. Si necesitas cumplir ciertas expectativas, tu valor depende de resultados. Si necesitas encajar, tu tranquilidad depende de aprobación. Y eso te pone en una posición muy frágil. No porque seas débil, sino porque estás sosteniendo tu identidad en algo que no controlas del todo, y tu mente lo sabe, aunque no lo diga con palabras. Lo siente, y por eso se mantiene alerta, intentando ajustar, intentando anticipar, intentando evitar errores, porque en el fondo siente que está en juego algo importante: tu valor, tu lugar, tu pertenencia. Y cuando eso está en juego, la mente no se relaja, se activa, se protege, se vuelve más sensible, más reactiva, más vigilante, y eso se siente como ansiedad. Pero en el fondo es miedo a perder una versión de ti que crees que necesitas sostener. Y aquí aparece algo muy interesante. Esa versión de ti muchas veces no es completamente real. Es una construcción, una mezcla de lo que aprendiste, lo que te dijeron, lo que viste, lo que comparaste. Una identidad que armaste para adaptarte, para encajar, para sentirte seguro. Y en su momento tuvo sentido, te ayudó, te protegió, te dio estructura. Pero el problema es cuando esa identidad se vuelve rígida, cuando ya no puedes salirte de ella sin sentirte incómodo, cuando ya no sabes quién eres sin ese personaje. Y sostener un personaje cansa, porque no puedes relajarte del todo. Siempre hay una parte de ti actuando, ajustando, controlando, pensando en cómo se ve, en cómo se percibe, en si está funcionando. Y eso mantiene tu mente activa, incluso cuando no hay nada urgente, porque no estás defendiendo solo una situación, estás defendiendo una identidad, y eso es mucho más pesado, porque es constante. Y aquí quiero que te hagas otra pregunta, sin prisa. Si nadie pudiera verte, si nadie pudiera evaluarte, si nadie pudiera compararte, ¿seguirías haciendo lo mismo que haces hoy? ¿Seguirías pensando igual? ¿Seguirías exigiéndote igual? La respuesta no siempre es cómoda, pero es reveladora, porque muchas veces lo que haces no nace solo de lo que quieres, sino de lo que sientes que necesitas ser. Y esa diferencia genera tensión, una disonancia interna entre lo que eres y lo que intentas sostener. Y esa disonancia no siempre es consciente, pero se siente como incomodidad, como ansiedad, como una sensación de estar un poco fuera de lugar, incluso contigo. Y lo más delicado es que cuanto más intentas corregir eso desde afuera, más lo refuerzas. Porque sigues buscando validación, sigues comparando, sigues ajustando. Y tu mente aprende que la solución está fuera, cuando en realidad la raíz está dentro. No en un sentido simplista, no como una frase vacía, sino en algo mucho más profundo, en cómo te relacionas contigo, en cómo interpretas lo que te pasa, en qué significado le das a tu experiencia. Y aquí es donde algo empieza a abrirse. Porque si eso se puede aprender, también se puede cuestionar. No, cambiar de golpe, no eliminar, pero sí empezar a ver, a notar cuándo estás interpretando en lugar de observando, cuándo estás reaccionando en lugar de respondiendo, cuándo estás sosteniendo una identidad en lugar de simplemente ser. Y ese pequeño espacio, ese momento donde te das cuenta, es más poderoso de lo que parece,
porque ahí ya no estás completamente dentro del patrón. Hay una distancia, pequeña pero real, y en esa distancia empieza algo nuevo, no como solución inmediata, sino como posibilidad, y a veces eso es suficiente para empezar a moverte de un lugar donde llevabas tanto tiempo, sin siquiera saber que estabas ahí. Y cuando empiezas a notar esa distancia, aparece algo que muchas personas no esperan. Un pequeño silencio, no un silencio externo, sino interno. Muy breve al inicio, casi imperceptible, como un espacio entre un pensamiento y otro. Y en ese espacio hay algo que no está condicionado, algo que no está reaccionando, algo que simplemente observa. Pero ese espacio suele durar muy poco, porque tu mente, al no estar acostumbrada, lo llena rápido, con otro pensamiento, otra interpretación, otra preocupación, y así vuelves al mismo patrón, sin darte cuenta, porque lo automático siempre gana cuando no se ve. Y aquí es donde empieza una de las formas más profundas en las que tu mente mantiene la ansiedad activa. No te deja terminar lo que empieza, no en lo externo, en lo interno, porque hay emociones que se activan, pero no se procesan. Sensaciones que aparecen, pero no se sienten completamente. Experiencias que ocurren, pero no se integran. Todo queda a medias, como si cada cosa que pasa en ti se interrumpiera antes de cerrarse. Y eso deja residuos, pequeñas cargas internas, no muy intensas, pero acumulativas. Una conversación que te incomodó, pero no expresaste nada. Un momento donde te sentiste inseguro, pero lo tapaste rápido. Una emoción que apareció, pero la distraíste. Todo eso no desaparece. Se queda en forma de tensión, en forma de ruido, en forma de fondo, y con el forma de fondo, tiempo. Ese fondo se vuelve tu estado normal, como si siempre hubiera algo pendiente dentro de ti, algo sin resolver, aunque no sepas exactamente qué. Y eso mantiene a tu mente activa, buscando, revisando, intentando cerrar algo que ni siquiera tiene claro. Y aquí aparece algo que pocas veces se menciona. Tu mente no solo busca resolver lo que pasa afuera, también intenta resolver lo que quedó abierto dentro de ti, pero lo hace de la única forma que sabe, pensando, analizando, dándole vueltas. Aunque lo que necesita no es más pensamiento, es otra cosa, es sentir. Pero eso no siempre es cómodo, porque sentir implica quedarte, no escapar, no distraerte, no interpretar, solo estar con lo que aparece. Y para una mente acostumbrada a evitar el malestar, eso se siente peligroso. Entonces hace lo que sabe hacer, te saca de ahí, te lleva a pensar, a analizar, a entender, a buscar explicaciones. Y aunque parece que estás procesando en realidad estás evitando, y eso mantiene el ciclo, porque lo que no se siente no se cierra, y lo que no se cierra sigue activo. Y eso también es ansiedad, pero no por exceso de estímulo, sino por falta de integración. Y aquí quiero que conectes con algo muy concreto. ¿Cuántas veces has sentido algo y en lugar de quedarte ahí, te fuiste a pensar sobre eso? No a sentirlo, a entenderlo, a explicarlo, a justificarlo. Eso es muy común, especialmente en personas que son reflexivas, que tienen una mente activa, que buscan sentido, pero hay una trampa. Hay. Pensar no siempre es procesar. A veces es evitar sentir. Y cuando eso se vuelve constante, tu mundo interno se llena de cosas no resueltas. No porque no seas capaz, sino porque no te diste el espacio para atravesarlas. Y tu mente lo sabe. Aunque no lo diga con palabras, lo siente. Y por eso sigue activa. Como si hubiera algo pendiente, algo que no termina de acomodarse. Y aquí aparece otra forma muy sutil en la que tu mente mantiene la ansiedad. Confunde control con seguridad.
Sientes que si entiendes todo, si anticipas todo, si analizas todo, vas a estar bien. Pero en realidad, eso no te da seguridad, te da una ilusión de control. Y sostener esa ilusión cuesta energía, mucha. Porque la vida no es completamente predecible. Las personas no son completamente controlables. Tú mismo no eres completamente controlable. Y entonces tu mente se esfuerza más, piensa más, revisa más, intenta cubrir más escenarios, pero nunca es suficiente, porque siempre hay algo más, algo que no viste, algo que no calculaste, y eso genera más ansiedad, porque cuanto más intentas controlar, más evidente se vuelve que no puedes hacerlo todo, y eso confronta algo muy profundo. La incertidumbre, esa sensación de no saber, de no tener garantías, de no poder asegurar el resultado. Y si tu mente no tolera eso, va a reaccionar, va a activarse, va a intentar compensar. Pero hay algo que cambia todo esto cuando lo ves con claridad. La seguridad que buscas no está en tener todo bajo control, está en tu capacidad de sostener lo que no controlas. Y eso es completamente distinto. Porque ya no depende del mundo, depende de tu relación contigo, de cómo te acompañas cuando algo no sale como esperabas, de cómo te hablas cuando te equivocas, de cómo te sostienes cuando algo duele. Y aquí es donde muchas personas se dan cuenta de algo muy importante. No es solo lo que pasa, es cómo te tratas cuando pasa, porque puedes vivir una misma situación de dos formas completamente distintas. Una, desde la exigencia, desde la crítica, desde el juicio, y otra, desde la comprensión, desde la paciencia, desde una especie de presencia más amable. Y eso cambia todo, no lo que ocurre, pero sí cómo lo vives, y cómo lo integras, y cómo se queda dentro de ti. Porque sí, cada experiencia pasa por un filtro duro, se queda como tensión, como carga, como ansiedad, pero si pasa por un espacio más amplio, más consciente, se mueve, se procesa, se acomoda y no. Necesitas arrastrarla. Y aquí quiero que observes algo más. ¿Cuántas veces eres más duro contigo que con cualquier otra persona? Cosas que jamás le dirías a alguien más, te las dices a ti. Errores pequeños los conviertes en pruebas de algo más grande. Momentos incómodos los interpretas como fallas personales. Y eso va construyendo un entorno interno tenso, exigente, poco seguro, y tu mente reacciona a eso. Se pone alerta, se cuida, se protege, porque siente que dentro tampoco está completamente a salvo. Y eso mantiene la ansiedad viva. No solo por lo que pasa afuera, sino por lo que pasa dentro de ti, cuando algo pasa. Y aquí es donde algo empieza a cambiar. No cuando intentas dejar de sentir ansiedad, sino cuando empiezas a entender que la estás sosteniendo, no como teoría, sino en tu experiencia real, en tus momentos, en tus pensamientos, en tus reacciones. Porque cuando lo ves, empiezas a notar patrones, cosas que antes parecían aleatorias, empiezan a tener sentido, y eso reduce algo. No la ansiedad de golpe, pero sí la confusión. Y cuando hay menos confusión, hay más espacio. Y cuando hay más espacio, hay más posibilidad de elegir, aunque sea un poco, aunque sea lento. Pero ese pequeño margen es donde empieza algo distinto, no como una solución rápida, sino como una forma diferente de estar contigo. Y eso cambia más de lo que parece. Y en medio de todo eso, hay algo que suele pasar desapercibido, pero cambia completamente la forma en la que experimentas tu vida. Te acostumbras a vivir en tu mente y dejas de vivir en tu cuerpo. Parece una frase simple, pero si la sientes de verdad, te das cuenta de lo profundo que es. Porque cuando estás en tu mente, estás en pensamientos, en interpretaciones, en escenarios, en análisis. Pero cuando estás en tu cuerpo, estás en la experiencia directa, en lo que está pasando ahora, en lo que sientes sin tener que explicarlo. Y la ansiedad vive mucho más en la mente que en el cuerpo. No porque el cuerpo no la sienta,
sino porque es la mente la que la sostiene, la que la repite, la que la prolonga, la que la reinterpreta una y otra vez. Y aquí hay algo muy interesante. Cuando una emoción aparece en el cuerpo, es temporal. Sube, se siente y baja. Pero cuando entra en la mente, se queda, se recicla, se convierte en historia. Y esa historia vuelve a activar el cuerpo. Y así se crea un ciclo. Sientes algo, lo piensas, lo amplificas, lo vuelves a sentir. Y sin darte cuenta, estás sosteniendo la emoción mucho más tiempo del que naturalmente duraría. No porque sea tan intensa, sino porque la estás alimentando mentalmente. Y esto no es culpa tuya, es algo que aprendiste, tal vez sin darte cuenta, tal vez en un entorno donde sentir no era seguro, donde era mejor entender que sentir, controlar, que soltar, explicar, que simplemente atravesar. Y entonces tu mente se volvió muy buena en eso, en pensar, en analizar, en buscar sentido, pero dejó de practicar algo esencial: quedarse. Quedarse en la experiencia sin moverse de inmediato, sin huir, sin transformar todo en pensamiento. Y aquí aparece una de las formas más profundas de ansiedad constante. No permites que las cosas terminen dentro de ti. Todo pasa por la mente. Nada se queda lo suficiente en el cuerpo para cerrarse. Y eso deja una sensación de continuidad, de algo que no se resuelve del todo. Y esa continuidad se siente como ansiedad, como si algo estuviera siempre activo, aunque no haya un motivo claro. Y aquí quiero que pruebes algo mientras escuchas esto. No lo pienses demasiado, solo observa. Ahora mismo, ¿dónde sientes tu cuerpo? No lo que piensas sobre él, lo que sientes. ¿Hay tensión en los hombros, en la mandíbula, en el pecho? ¿Hay una sensación de presión, de inquietud, de incomodidad leve? No intentes cambiarlo, solo notarlo, porque ese es el punto de entrada. Ahí es donde empieza a cambiar la relación, no en el pensamiento, en la atención. Porque cuando llevas tu atención al cuerpo, tu mente baja un poco, no desaparece, pero pierde protagonismo. Y en ese pequeño cambio aparece algo diferente. No una solución, pero sí una pausa. Una especie de espacio donde no necesitas resolver nada, solo estar. Y eso, aunque parezca pequeño, es profundamente regulador, porque tu sistema nervioso no necesita que entiendas todo, necesita que estés presente. Y cuando no estás presente, se mantiene activo, como si algo faltara, como si no estuvieras completamente ahí. Y eso lo inquieta. Pero cuando estás, de verdad, sin querer cambiar nada, algo empieza a aflojarse, muy sutil, pero real. Y aquí es donde muchas personas se encuentran con una resistencia, porque quedarse en el cuerpo no siempre es agradable al inicio. Aparecen sensaciones que no habías notado, incomodidades pequeñas, tensiones acumuladas, emociones que estaban tapadas, y tu impulso es salir de ahí, volver a pensar, volver a distraerte, volver a lo conocido. Pero si te das unos segundos más, si no te vas de inmediato, algo cambia. La sensación se mueve, no se queda fija, no se intensifica indefinidamente. Empieza a transformarse, a bajar, a reorganizarse y eso es algo que tu mente no puede hacer, porque tu mente mantiene las cosas, tu cuerpo las procesa. Y cuando no permites que el cuerpo procese, la mente intenta hacerlo, pero no puede. Solo repite, solo da vueltas, solo intenta cerrar algo que no se cierra desde ahí. Y eso mantiene la ansiedad. No porque haya algo mal en ti, sino porque estás usando una herramienta para algo que no está diseñada. Y aquí aparece algo aún más profundo. Cuanto más te identificas con tu mente, más difícil se vuelve salir de ella, porque sientes que eres eso, tus pensamientos, tus interpretaciones, tus historias. Y entonces,
Cuando tu mente se acelera, sientes que tú estás mal, que tú eres el problema. Pero hay una diferencia importante. Tú no eres tu mente. Tu mente es una parte de ti, muy activa, muy entrenada, muy automática. Pero no es todo lo que eres. Y cuando puedes empezar a ver eso, aunque sea un poco, se abre un espacio donde puedes observar lo que pasa, sin ser completamente arrastrado por eso. Y ese espacio es donde empieza a disminuir la ansiedad. No porque desaparezca todo, sino porque ya no te lleva por completo. Hay una parte de ti que está ahí mirando, sosteniendo, acompañando. Y eso cambia la experiencia, porque ya no estás solo dentro del ruido. También hay silencio, y ese silencio no es vacío, es presencia. Y desde ahí empiezas a relacionarte diferente con lo que sientes. No como algo que tienes que eliminar, sino como algo que puedes atravesar. Y eso, poco a poco, empieza a desactivar ese estado constante donde tu mente se mantiene alerta. No porque hayas resuelto todo, sino porque dejaste de pelear con lo que está pasando dentro de ti. Y a veces, eso es lo que más energía consume. No lo que sientes, sino la resistencia a sentirlo. Y cuando esa resistencia baja, aunque sea un poco, algo dentro de ti también se relaja. Y ese relajarse es algo que tal vez no has sentido en mucho tiempo. No completamente, no sin ruido, no sin esa sensación de fondo. Pero empieza así, pequeño, casi imperceptible, como ese espacio entre pensamientos que al inicio parecía tan breve y que ahora empieza a quedarse un poco más. Y en ese momento donde algo empieza a aflojarse, donde ya no estás completamente atrapado en el ruido, aparece algo que puede sorprenderte. Una sensación de vacío, pero no como antes. No ese vacío inquietante que te empujaba a distraerte. Este es diferente, más silencioso, más amplio, más honesto. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque toda la vida te enseñaron a evitar el vacío, a llenarlo, a ocuparlo, a no quedarte ahí. Pero ese vacío no es un error, es un espacio donde ya no estás reaccionando automáticamente, donde ya no estás corriendo detrás de estímulos, donde ya no estás sosteniendo una identidad todo el tiempo. Y claro, al inicio se siente extraño, porque no hay referencias, no hay ruido, no hay distracción. Solo estás tú, sin tantas capas. Y eso puede generar incomodidad, porque ahí ya no hay nada externo que te diga quién eres. No hay validación, no hay comparación, no hay indicadores, solo tu experiencia directa. Y si llevas mucho tiempo construyendo tu valor desde afuera, ese espacio puede sentirse como perder algo, como si te faltara estructura, como si te estuvieras quedando sin una parte de ti. Pero en realidad, no estás perdiendo algo. Estás dejando de sostener algo que no eras completamente tú. Y eso al inicio desorienta, porque no sabes muy bien cómo estar ahí, sin exigirte, sin evaluarte, sin buscar mejorar cada momento, solo estando. Y aquí aparece otra forma en la que tu mente mantiene la ansiedad. Te hace creer que siempre tienes que estar haciendo algo contigo, mejorando, corrigiendo, avanzando, como si simplemente ser no fuera suficiente, como si cada momento tuviera que ser útil, productivo, aprovechado. Y entonces, incluso cuando te detienes, tu mente no se detiene. Empieza a evaluar. ¿Estoy haciendo esto bien? ¿Debería estar haciendo algo más? ¿Estoy perdiendo el tiempo? Y ese diálogo mantiene la tensión, porque no hay descanso real, solo pausas con ruido interno, y eso también es ansiedad. Una ansiedad que no viene del exceso de cosas por hacer, sino de la incapacidad, de permitirte no hacer, de permitirte no mejorar por un momento, de permitirte no ser más. Y aquí es donde aparece algo muy profundo. Tu valor no está en constante construcción,
No necesitas ganártelo cada día. No necesitas justificar tu existencia con productividad, con validación, con resultados. Pero si tu mente aprendió eso, va a seguir empujándote, no porque quiera dañarte, sino porque cree que así te mantiene a salvo, porque en algún momento tal vez eso funcionó, tal vez sentirte útil te dio reconocimiento, tal vez esforzarte te dio pertenencia, tal vez lograr cosas te hizo sentir visto. Y eso se quedó, se volvió una forma de existir, pero hoy puede estar costándote algo, tu paz, tu capacidad de estar tranquilo sin sentir culpa, tu capacidad de disfrutar sin sentir que deberías estar haciendo algo más. Y eso crea una tensión muy específica. No puedes descansar completamente, porque descansar se siente como fallar, como retroceder, como perder valor, y eso mantiene tu mente activa, siempre en movimiento, siempre buscando, siempre ajustando. Y aquí quiero que te hagas una pregunta que no es fácil. ¿Quién eres cuando no estás intentando ser alguien? No cuando estás mostrando algo, no cuando estás logrando algo, no cuando estás siendo visto. Cuando no hay nada que demostrar, ¿quién queda? Si esa pregunta te incomoda, no es porque haya algo mal, es porque es una pregunta que casi nunca te permites hacer, porque todo está diseñado para que no la hagas, para que estés ocupado, para que estés distraído, para que estés en movimiento. Pero cuando paras, cuando realmente paras, esa pregunta aparece. Y si no tienes una respuesta clara, tu mente se inquieta y busca salir de ahí. Otra vez, con estímulos, con pensamientos, con actividad. Porque quedarse ahí, sin una identidad clara que sostener, se siente como caer en lo desconocido. Y el ser humano, naturalmente, evita eso. Pero hay algo muy importante aquí. Ese espacio no es peligroso, es desconocido. Y hay una diferencia enorme, porque lo desconocido puede dar miedo, pero también es donde aparece algo nuevo, algo que no está condicionado, algo que no está construido desde la comparación o la validación, algo más cercano a lo que eres sin tanto ruido. Y no necesitas resolverlo todo ahí, no necesitas definirte completamente, solo necesitas permitirte estar un poco más, sin salir corriendo, sin llenarlo de inmediato. Y eso, aunque parezca simple, es profundamente transformador, porque poco a poco, tu sistema empieza a entender algo nuevo, que no necesitas estar en alerta todo el tiempo, que no necesitas sostener una identidad rígida para estar bien, que puedes existir sin estar constantemente justificándote. Y eso empieza a desactivar una capa muy profunda de ansiedad, no la más evidente, pero sí una de las más constantes, la que te mantiene en movimiento interno, incluso cuando todo afuera está en calma. Y aquí aparece algo más. Cuando dejas de llenar todo el tiempo, empiezas a ver con más claridad cosas que antes estaban tapadas, patrones que no habías notado, formas en las que te hablas, formas en las que te exiges, formas en las que te comparas. Y eso puede ser incómodo, pero también es necesario, porque no puedes cambiar lo que no ves. Y muchas veces la ansiedad se mantiene no porque sea demasiado fuerte, sino porque es demasiado constante para cuestionarla. Se volvió normal, parte de ti, parte de tu forma de vivir. Y por eso no la miras directamente. Pero cuando empiezas a parar, cuando empiezas a hacer espacio, empieza a aparecer. No para que la elimines, sino para que la entiendas. Y ahí algo cambia, porque ya no es solo una sensación difusa, empieza a tener forma, empieza a tener origen, empieza a tener sentido. Y cuando algo tiene sentido, deja de ser tan amenazante. No desaparece, pero ya no te domina igual, porque ahora puedes verlo. Y cuando ves, empiezas a elegir, aunque sea un poco, aunque sea lento, pero ya no estás completamente en automático. Y eso es una de las primeras formas reales de libertad interna.
No la libertad de no sentir nada, sino la libertad de no ser arrastrado por todo lo que sientes. Y eso cambia la forma en la que vives, aunque por fuera todo siga igual. Y cuando por fuera todo sigue igual, pero por dentro algo empieza a verse distinto. Aparece una verdad que suele doler antes de liberar. Muchas veces no te da ansiedad la vida que tienes, te da ansiedad la vida que sostienes para no sentir otra cosa. Y esa diferencia cambia por completo la conversación. Porque hay personas que no viven desde el deseo, sino desde la compensación. No hacen lo que hacen porque realmente lo quieren, sino porque necesitan sentir que valen, que no se están quedando atrás, que no van a ser olvidadas, que no van a decepcionar a nadie, que no van a desaparecer en medio del ruido del mundo. Y cuando vives así, tu mente nunca descansa, porque no estás caminando hacia algo que te nutre, estás huyendo de algo que te asusta. Y huir cansa mucho más que avanzar, porque avanzar tiene dirección, huir solo tiene urgencia, y vivir con urgencia interna, aunque sonrías, aunque cumplas, aunque parezca que todo está bajo control, va dejando una fatiga muy difícil de explicar. No siempre es cansancio físico, a veces es una especie de saturación del alma, como si ya no pudieras seguir sosteniendo el mismo ritmo interno, aunque por fuera todavía funcione todo. Y aquí es donde aparece una de las raíces más silenciosas de la ansiedad constante: la traición cotidiana a ti mismo. No esa traición grande y dramática que todo el mundo reconocería, no, la pequeña, la que casi nadie ve, la que pasa cuando dices que sí queriendo decir que no, cuando te adaptas tanto que dejas de notar cuánto te estás alejando de ti, cuando hablas desde lo que conviene y no desde lo que es verdad para ti, cuando eliges lo que te da aprobación por encima de lo que te da paz, cuando sostienes vínculos, ritmos, metas o formas de vivir que ya no encajan contigo, pero continúas porque salir de ahí daría miedo, culpa o incertidumbre. Eso también genera ansiedad, y mucha, porque tu cuerpo registra la incoherencia, aunque tu mente la justifique. Tu cuerpo sabe cuando estás fingiendo, sabe cuando te estás forzando, sabe cuando te estás callando demasiado, sabe cuando una decisión aparentemente correcta te está rompiendo por dentro. Y cuando esa incoherencia se repite, el sistema nervioso no lo vive como un detalle menor, lo vive como amenaza, no una amenaza externa, una amenaza interna, porque si no puedes confiar en que vas a escucharte, entonces una parte de ti se queda en alerta, como diciendo, si yo no me cuido, ¿quién me cuida? Y eso abre algo muy delicado. A veces la ansiedad no es solo miedo al futuro, a veces es la consecuencia de llevar mucho tiempo abandonándote en pequeñas dosis. Y esto cuesta verlo, porque no siempre se siente como abandono, a veces se siente como madurez, como responsabilidad, como adaptación, como hacer lo correcto, como ser una buena persona, como no complicar las cosas, como no decepcionar, como aguantar un poco más. Pero una cosa es ser consciente de los demás, y otra, muy distinta, es vivir permanentemente lejos de ti para sostener la comodidad emocional de todos menos la tuya. Eso no es amor, eso no es equilibrio, eso es desgaste. Y tarde o temprano el cuerpo cobra, la mente cobra, la atención se fragmenta, el sueño se altera, el pecho se aprieta, la paciencia se vuelve corta, el placer disminuye. Y llega un momento en el que ya ni siquiera sabes si lo que sientes es ansiedad, tristeza, vacío o puro agotamiento emocional. Solo sabes que algo no está bien. Y lo más fuerte es que muchas personas llegan a ese punto sin haberse preguntado algo básico. ¿Hace cuánto no vivo de una manera que se parezca a mí? No a la versión funcional, no a la versión aceptada, no a la versión que otros entienden, a ti. Y esa pregunta puede remover mucho, porque tal vez te obliga a mirar decisiones que normalizaste, vínculos que defendiste, metas que perseguiste, máscaras que perfeccionaste, y no para juzgarte, no para destruir lo que construiste, sino para ver desde dónde lo construiste, porque no es lo mismo elegir desde libertad que elegir desde miedo a no valer. No es lo mismo crecer que correr desesperadamente detrás de una identidad que te haga sentir suficiente. No es lo mismo compartir tu vida que convertirla en una vitrina para no sentirte invisible.
No es lo mismo ser disciplinado que no saber descansar sin culpa. Y cuando estas cosas se mezclan, la ansiedad se vuelve difícil de identificar porque parece que eres una persona muy exigente, muy comprometida, muy pensante, muy profunda. Pero debajo de todas esas etiquetas a veces hay algo más frágil, un miedo muy humano. El miedo a no ser nadie si dejas de sostener todo eso. El miedo a descubrir que, sin productividad, sin validación, sin imagen, sin aprobación, no sabes bien quién eres. Y no porque estés vacío, sino porque has pasado tanto tiempo construyéndote desde afuera que lo de adentro quedó en segundo plano. Y aquí es donde la comparación social se vuelve especialmente cruel. Porque no solo te compara con otros, te aleja de ti. Cada vez que miras la vida de alguien más y sientes que deberías estar más adelante, más completo, más resuelto, más visible, más exitoso, más deseable, más claro, más estable, tu mente registra una distancia. Y esa distancia duele, aunque no siempre lo admitas, porque no se siente solo como admiración. A veces se siente como una forma elegante de menosprecio hacia uno mismo. Como si la existencia del otro te recordara todo lo que supuestamente te falta. Y ahí, la ansiedad encuentra combustible. Porque si siempre te sientes en deuda contigo, si siempre sientes que deberías ser más de lo que eres hoy, entonces nunca llegas a descansar en tu propia vida. Siempre estás en evaluación, siempre bajo revisión, siempre en una especie de examen invisible donde no sabes bien quién puso las reglas, pero igual intentas aprobar, y eso, con el tiempo, rompe algo muy importante. La sensación de hogar interno, esa sensación de poder volver a ti sin miedo, de poder habitarte sin juicio, de poder estar contigo sin sentir que necesitas corregirte todo el tiempo. Cuando esa sensación se pierde, la mente se vuelve un lugar hostil. Muy activo, sí. Muy inteligente, tal vez. Muy funcional incluso, pero hostil. Y vivir dentro de una mente hostil desgasta mucho, porque no tienes a dónde volver. Todo el tiempo estás contigo, y todo el tiempo te sientes evaluado por ti. Y ahí aparece una pregunta que vale la pena dejar caer despacio. ¿Cómo esperas sentir paz si el lugar al que más vuelves es un lugar donde no te tratas con paz? Tal vez suena duro, pero no es una acusación. Es una invitación a ver algo que a veces está tan normalizado que ya ni lo notas. La forma en la que te hablas, la forma en la que te mides, la rapidez con la que te mides, culpas, la facilidad con la que conviertes un error, un silencio, un mal día o un momento de torpeza en evidencia de algo más grande sobre tu valor. Eso no es objetividad, eso es violencia interna normalizada. Y una mente que vive bajo ese trato no puede sentirse segura. Tal vez puede rendir, tal vez puede producir, tal vez puede lograr muchas cosas, pero segura, no. Porque sabe que cualquier tropiezo será usado en su contra, y por eso vive alerta, y por eso anticipa, y por eso piensa demasiado, y por eso le cuesta descansar, no porque sea defectuosa, sino porque aprendió que relajarse era peligroso cuando adentro siempre había juicio esperando. Y aquí es donde empezamos a tocar lo que Serenera realmente está en juego. No se trata solo de dejar de sentir ansiedad, se trata de dejar de vivir de una manera que necesita ansiedad para sostenerse. Porque hay estilos de vida, identidades y dinámicas internas que dependen de ese estado de alerta, dependen de la autoexigencia, dependen del miedo, dependen de la comparación, dependen de la sensación de carencia. Si quitas todo eso, muchas cosas tendrían que reorganizarse. Y a veces eso da más miedo que la propia ansiedad. Porque la ansiedad, aunque duela, al menos te resulta conocida. Sabes moverte ahí, sabes producir ahí, sabes sostener relaciones ahí, sabes sobrevivir ahí. Pero vivir de otra forma, más honesta, más presente, más alineada contigo, eso sí puede sentirse desconocido. Y lo desconocido asusta, aunque sea mejor para ti. Por eso muchas personas no salen de ciertos estados internos solo con información. No basta con entender. Hace falta permitirse perder algunas estructuras viejas. Hace falta dejar de admirar ciertas versiones de uno mismo que en realidad estaban sostenidas con sufrimiento. Hace falta aceptar que quizá fuiste aplaudido por una forma de vivir que te estaba enfermando por dentro.
y eso duele. Duele reconocer que parte de tu identidad estaba construida sobre la ansiedad, que cierto mérito venía de no parar nunca, que cierta imagen de fortaleza venía de no sentir, que cierta disciplina venía del miedo, que cierta necesidad de ser impecable venía de una autoestima muy frágil intentando no ser tocada. Pero cuando lo ves, algo también se libera, porque dejas de confundirte. Empiezas a entender por qué no bastaba con vacaciones, con distracción, con motivación, con cambiar hábitos por encima. Empiezas a ver que el problema no era que te faltara fuerza, es que estabas intentando sanar sin cuestionar la forma de vida interna que te seguía hiriendo. Y aquí aparece algo muy importante. La autenticidad no siempre se siente cómoda al principio. A veces se siente como culpa, como miedo, como vértigo, como si estuvieras decepcionando alguna expectativa invisible, porque durante mucho tiempo te entrenaste para ser legible, aceptable, funcional, admirable. Entonces, cuando empiezas a ser honesto contigo, algo tiembla. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás dejando de obedecer automatismos muy viejos. Y eso mueve todo. Mueve tus vínculos, tu manera de hablar, tu relación con el tiempo, tu forma de trabajar, tu relación con el silencio, tu forma de usar las redes, tu necesidad de responder de inmediato, tu manera de presentarte ante el mundo, porque empiezas a preguntarte algo que antes ni siquiera pasaba por tu mente. ¿Esto realmente me representa o solo me mantiene aprobado? Y esa pregunta no te deja igual, porque cuando empiezas a verla en serio, ya no puedes seguir viviendo tan dormido dentro de ciertas dinámicas. Ya no puedes no ver cuánto de tu ansiedad venía de intentar ser una versión digerible de ti, cuánto venía de adaptarte demasiado, cuánto venía de hacer de tu imagen una estrategia de supervivencia emocional. Y no, eso no significa que todo sea falso. No significa que tengas que romper tu vida entera. No significa que todo lo que has construido esté mal. Significa algo más humano y más preciso, que necesitas empezar a distinguir qué partes de tu vida nacen de tu verdad y qué partes nacen de tu miedo a no ser suficiente. Y esa distinción cambia el aire, porque ahí aparece una libertad nueva, no la libertad espectacular, no la que secadore. Anuncia. La libertad más silenciosa, la que empieza cuando dejas de negociar contigo en cada pequeño gesto, la que aparece cuando ya no necesitas traicionarte para sentirte querido, la que nace cuando dejas de usar la aprobación como prueba de identidad, la que llega cuando por fin entiendes que tu paz vale más que la imagen que construiste para que nadie note tu inseguridad. Y esa comprensión no siempre llega como una gran revelación, a veces llega como cansancio, como un ya no puedo seguir así, como un momento donde de pronto te das cuenta de que no quieres seguir ganando al precio de perderte. Y ese momento, aunque duela, es sagrado, porque ahí empieza algo mucho más real que cualquier versión exitosa de ti sostenida por ansiedad. Empieza el regreso, y ese regreso no es un momento épico, no es una decisión espectacular, no es un a partir de hoy cambio todo. Es mucho más silencioso que eso. Empieza en cosas muy pequeñas, casi invisibles, pero profundamente distintas. Empieza cuando, en lugar de reaccionar automáticamente, haces una pausa, muy breve, casi imperceptible, pero suficiente para no repetir lo mismo. Empieza cuando notas que te estás exigiendo y no te crees del todo ese discurso. Cuando una parte de ti dice, no, es suficiente. Y otra, más tranquila, responde, ya es suficiente por ahora. No como una afirmación vacía, sino como una forma diferente de relacionarte contigo. Y eso cambia la dirección. No elimina todo de inmediato, pero deja de alimentar el mismo patrón. Y aquí es donde muchas personas se pierden, porque esperan que el cambio se sienta bien desde el inicio, que sea claro, que sea firme, que sea seguro, pero no siempre es así. A veces se siente raro, inestable, incluso incorrecto, porque no estás siguiendo el guión de siempre, estás saliéndote de él. Y cuando haces eso, tu mente se inquieta, intenta volver, te dice que estás
siendo irresponsable, que deberías esforzarte más, que estás perdiendo el ritmo, que otros van más adelante, que deberías apurarte, y si no lo ves, vuelves a entrar, otra vez, al mismo ciclo. Pero si lo ves, si reconoces que eso no es una verdad, sino un patrón, puedes hacer algo distinto, no pelearte con ese pensamiento, no eliminarlo, solo no obedecerlo automáticamente. Y eso es mucho más poderoso de lo que parece, porque la ansiedad no se sostiene solo por lo que sientes, se sostiene por lo que haces con lo que sientes, por cómo respondes, por cómo interpretas, por cómo reaccionas. Y cuando eso cambia, aunque sea un poco, el sistema completo empieza a reorganizarse, no de golpe, pero sí de forma real. Y aquí aparece algo que vale mucho la pena entender. No necesitas dejar de sentir ansiedad para empezar a vivir diferente. Necesitas dejar de organizar tu vida alrededor de ella. Porque muchas decisiones, muchos hábitos, muchas formas de relacionarte se fueron adaptando a ese estado. Evitas cosas, postergas otras, te sobreexiges, te anticipas, te corriges antes de tiempo, todo para no sentir. Y eso va reduciendo tu vida, no de forma evidente, pero sí constante. Te vuelves más cuidadoso, más contenido, más medido, más en control, pero también más limitado. Y llega un punto donde ya no sabes si estás viviendo tranquilo o simplemente evitando incomodidades todo el tiempo. Y eso no es paz, es restricción. Y la restricción sostenida también genera ansiedad, porque una parte de ti quiere moverse, quiere expresarse, quiere experimentar, quiere equivocarse incluso, pero otra parte la frena, la controla, la regula, la corrige, y ese conflicto interno genera tensión, no visible, pero constante. Y aquí es donde algo muy importante empieza a cambiar cuando te haces consciente, empiezas a permitirte pequeñas incomodidades sin interpretarlas como un problema. Pequeños momentos donde no tienes todas las respuestas, donde no estás completamente seguro, donde no todo está bajo control. Y en lugar de salir corriendo de ahí, te quedas un poco más, no mucho, solo un poco. Y eso entrena algo nuevo. Le enseña a tu sistema que no todo lo incómodo es peligroso, que no necesitas resolver todo de inmediato, que puedes sostener cierta incertidumbre sin romperte. Y eso reduce la ansiedad, de una forma muy distinta, no eliminando el malestar, sino ampliando tu capacidad de estar con él. Y eso cambia todo, porque ya no dependes de que todo esté bien para estar bien. Empiezas a confiar en algo más profundo, en tu capacidad de atravesar lo que venga. Y esa confianza no es mental, no es una idea, es una experiencia. Se construye cuando te quedas, en lugar de escapar, cuando sientes, en lugar de evitar, cuando respiras, en lugar de reaccionar. Y poco a poco, tu sistema deja de activarse tan rápido, porque ya no percibe cada incomodidad como amenaza. Empieza a diferenciar, empieza a regular, empieza a confiar, y eso abre una sensación nueva, no euforia, no motivación intensa, algo mucho más tranquilo, más estable, más silencioso, una especie de calma que no depende de que todo esté perfecto. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque esa calma no es espectacular, no es intensa, no es emocionante, es simple, es neutra, es suficiente, y si llevas mucho tiempo viviendo en ansiedad, eso puede sentirse extraño, incluso aburrido, como si faltara algo, como si no fuera suficiente. Pero no es que falte algo, es que ya no hay sobrecarga, y tu sistema necesita tiempo para acostumbrarse a eso, a no estar siempre estimulado, a no estar siempre en alerta, a no estar siempre buscando. Y ese proceso es lento, pero real. Y aquí es donde quiero que conectes con algo importante. No se trata de convertirte en alguien sin ansiedad, se trata de dejar de ser alguien que depende de la ansiedad para funcionar.
Y eso implica cambios, no solo internos, también externos, en cómo usas tu tiempo, en cómo consumes contenido, en cómo te relacionas con las redes, en cómo respondes a los demás, en cómo te hablas cuando algo no sale bien, en cómo defines tu valor, porque si todo eso sigue igual, la ansiedad encuentra la forma de quedarse, pero si empiezas a mover pequeñas piezas, el sistema cambia. Y no necesitas hacerlo perfecto, no necesitas hacerlo todo, solo empezar a ver dónde estás repitiendo lo mismo y elegir distinto, aunque sea una vez, aunque sea pequeño, porque ese pequeño cambio rompe la inercia, y cuando rompes la inercia aparece algo nuevo, no de inmediato, pero empieza. Y a veces eso es todo lo que necesitas, no una transformación completa, sino un inicio real, uno que no viene desde la exigencia, sino desde una comprensión más profunda de ti. Y desde ahí, todo empieza a moverse de otra forma, más alineada, más honesta, más tranquila, aunque, por momentos, todavía no lo parezca del todo. Y cuando todo eso empieza a moverse, cuando ya no estás completamente atrapado en la misma forma de pensar, de exigirte, de reaccionar, llega un punto donde algo dentro de ti deja de buscar desesperadamente una salida. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás luchando contra ti. Y eso cambia todo. Porque durante mucho tiempo, sin darte cuenta, una gran parte de tu energía no se iba en lo que vivías, se iba en resistir lo que sentías, en querer pensar diferente, en querer sentir menos, en querer controlar más, en querer ser otra versión de ti. Y esa lucha agotaba más que cualquier problema externo. Pero cuando empiezas a soltar esa pelea, cuando dejas de tratarte como un problema que hay que corregir, aparece algo distinto, una especie de suavidad interna, no perfecta, no constante, pero real. Y desde ahí empiezas a verte diferente, ya no como alguien que está mal, sino como alguien que ha estado sosteniendo demasiado tiempo una forma de vivir que no le hacía bien. Y eso no es lo mismo, porque una cosa es sentir que estás roto y otra muy distinta es entender que estabas cansado, muy cansado de pensar tanto, de sostener tanto, de compararte tanto, de exigirte tanto, de no sentirte suficiente casi nunca, y cuando lo ves así, algo cambia. No porque desaparezcan todos los pensamientos, sino porque dejas de creerles tan rápido, dejas de identificarte con cada cosa que pasa por tu mente. Empiezas a notar que hay pensamientos que vienen y se van, que hay emociones que aparecen y también se transforman, que no todo lo que sientes define quién eres, y eso te da espacio, un espacio que antes no existía. Y en ese espacio empiezas a elegir, no siempre, no perfecto, pero a veces, y esas veces importan mucho, porque cada vez que eliges no reaccionar igual, estás cambiando algo profundo, no en la superficie, en la forma en la que te relacionas contigo. Y eso, poco a poco, se acumula, se vuelve una nueva base, una forma distinta de estar, más tranquila, más estable, más tuya. Y aquí es donde muchas personas se dan cuenta de algo que no esperaban. La paz no es algo que se construye, es algo que aparece cuando dejas de sostener lo que te la quita. No tienes que crearla, tienes que dejar de interferir con ella. Y eso implica soltar cosas no siempre externas, muchas veces internas. Soltar la necesidad de entenderlo, todo, de controlar todo, de mejorar todo, de justificar todo, de demostrar todo. Y eso, al inicio, da miedo, porque sientes que si sueltas eso, te vas a perder. Pero en realidad, ahí es, donde empiezas a encontrarte, no como una versión ideal, sino como alguien real, con límites, con dudas, con momentos buenos y otros no tanto, pero sin esa presión constante de tener que ser más todo el tiempo. Y eso libera
una cantidad de energía que no sabías que estabas usando, porque ya no estás sosteniendo una imagen, ya no estás corriendo detrás de una validación constante, ya no estás viviendo en función de una comparación permanente. Empiezas a habitar tu vida, no perfecta, pero más ligera. Y aquí es donde todo se integra. La ansiedad no era solo algo que te pasaba, era algo que se sostenía en la forma enlazante, que vivías, pensabas, te exigías, te comparabas, te tratabas. Y cuando eso empieza a cambiar, la ansiedad pierde fuerza. No desaparece completamente, pero ya no dirige tu vida, ya no decide por ti, ya no te define. Y eso es libertad. No la libertad de no sentir nada, sino la libertad de no depender de lo que sientes para poder estar en paz. Y esa libertad es mucho más profunda de lo que parece, porque no depende del mundo, no depende de los demás, no depende de que todo salga bien, depende de algo mucho más cercano, tu relación contigo. Y esa relación se construye en lo pequeño, en cómo te hablas cuando algo no sale bien, en cómo te tratas cuando te equivocas, en cómo te permites descansar sin sentir culpa, en cómo eliges no compararte aunque la tentación esté ahí, en cómo te das permiso de no saber sin entrar en pánico. Y eso no se logra en un día, pero empieza en un momento, en un instante, donde dejas de reaccionar como siempre, donde haces una pausa, donde te escuchas, donde eliges diferente, aunque sea mínimo, porque ese mínimo es el inicio de algo muy grande. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hay una parte de ti que ya estaba lista para ver esto, que ya estaba cansada de lo mismo, que ya no quiere seguir funcionando de la misma manera. Y eso merece atención, merece espacio, merece respeto, porque no es debilidad, es conciencia. Y la conciencia siempre es el inicio de un cambio real, no el más rápido, pero sí el más profundo. Así que, si algo de todo esto se movió dentro de ti, no lo ignores, no lo tapes, no lo conviertas en otro contenido más que consumiste y olvidaste. Quédate con eso, obsérvalo, dale espacio, aunque no lo entiendas completamente, porque ahí hay algo importante. Y si este momento te dio claridad, aunque sea un poco, haz algo con eso, no por el canal, por ti. Si esto resonó contigo, puedes dejar un like, no como un gesto automático, sino como una forma de reconocer que algo aquí importó. Si quieres seguir explorando este tipo de contenido, puedes suscribirte, no para consumir más, sino para seguir viendo cosas que te ayuden a entenderte mejor. Y si hay alguien en tu vida que sientes que está pasando por algo similar, compártelo. No como una recomendación, sino como un acto de cuidado. A veces, alguien necesita escuchar justo esto en el momento exacto. Y no lo sabe, como tú, tal vez, hace un rato. Y si te nace, puedes dejar un comentario. No cualquier comentario, algo real, algo que te haya movido, algo que te haya hecho pensar. Porque ponerlo en palabras también es una forma de empezar a integrarlo. Y más allá de todo eso, quédate con algo simple. No tienes que convertirte en alguien nuevo para sentirte en paz. Solo tienes que dejar de alejarte de quien ya eres.